Estás escuchando Presbiterianos Hoy, un podcast cristiano. En medio de la confusión doctrinal, la superficialidad espiritual y la pérdida del temor de Dios, volvemos a las Escrituras, a la doctrina bíblica y a la fe reformada. Aquí reflexionamos sobre las verdades eternas reveladas en la palabra, confesadas por la Iglesia y proclamadas con fidelidad. Presbiterianos Hoy es una voz firme en tiempos de confusión. Comienza ahora un nuevo episodio. Saludos, bienvenidos a nuestra tercera entrega de nuestro podcast Presbiterianos Hoy. En esta serie que hemos titulado 5 minutos de teología reformada. Hoy vamos a responder a la tercera pregunta de nuestra serie. ¿Ha dejado Dios de hablar hoy? Imaginen la siguiente escena. Un joven creyente conversa con un amigo que le dice con absoluta convicción: ¿sabes? Anoche Dios me habló. Me dijo exactamente lo que debo hacer con mi vida. El otro joven queda absolutamente confundido. Ama la Biblia, pero comienza a preguntarse: ¿será que también necesito recibir mensajes directos de Dios? ¿Será que la Escritura ya no es suficiente? ¿Acaso Dios sigue revelando nuevas palabras con la misma autoridad que la Biblia? Por cierto, estas preguntas no son nuevas. Desde los primeros siglos de la Iglesia han surgido personas que han afirmado recibir nuevas revelaciones divinas. Ya en el siglo II apareció un movimiento conocido como el montanismo. Montano y sus seguidoras Prisca y Maximila, ellos aseguraban que el Espíritu Santo estaba inaugurando una nueva etapa en la historia de la redención y que por medio de ellos Dios seguía entregando revelaciones con autoridad para toda la iglesia. Sus mensajes no eran considerados simples exhortaciones espirituales, sino palabras divinas que debían ser obedecidas. La iglesia primitiva comprendió el enorme peligro que esto representaba. Si Dios seguía revelando doctrinas nuevas, ¿cómo podría la iglesia saber cuándo la revelación estaría completa? ¿Qué impediría que cada generación agregara nuevos mandamientos, nuevas doctrinas o nuevas exigencias? Muy pronto la iglesia entendió que aceptar una revelación abierta significa dejar abierta la puerta a una autoridad superior o paralela a las escrituras. Por ello, rechazaron aquellas pretensiones y afirmaron que la revelación apostólica era única, suficiente e irrepetible. Han pasado casi 2000 años, pero el problema sigue siendo el mismo. Muchos cristianos viven esperando una palabra especial, una visión, un sueño o una profecía personal. Algunos incluso llegan a tomar decisiones importantes porque alguien afirmó haber recibido un mensaje de Dios para ellos. Otros sienten que su vida espiritual es incompleta si nunca han escuchado una voz sobrenatural. Sin darse cuenta, terminan evaluando la voluntad de Dios más por sus experiencias que por la Escritura. Y aquí entonces surge una pregunta que es fundamental. ¿Qué significa realmente que Dios hable? Con frecuencia escuchamos y usamos esta expresión sin detenernos a pensar en su significado. En la Biblia, cuando Dios habla, no simplemente comunica información. Su palabra posee autoridad absoluta porque procede de su propio ser. Cuando Dios habla, revela su voluntad, manifiesta su carácter, establece pactos, juzga el pecado y da vida a su pueblo. Desde el comienzo de la Escritura encontramos este principio. Génesis no presenta a un Dios que lucha para crear el universo, simplemente habla. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. La creación existe porque Dios habló. Su palabra no describe la realidad, la produce. Su palabra nunca es tentativa ni incierta, siempre cumple perfectamente todo aquello para lo cual fue pronunciada.
Anteriormente, Dios habló a los patriarcas, llamó a Abraham, confirmó sus promesas a Isaac, a Jacob, habló con Moisés desde la zarza ardiente, levantó profetas para exhortar a Israel. Y por cierto que utilizó diversas formas, algunas extraordinarias, para comunicar su voluntad. El escritor del libro a los Hebreos lo resume en este versículo que en su primera parte dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Note cuidadosamente la expresión, muchas veces y de muchas maneras. Dios habló mediante sueños, visiones, profecías, teofanías, ángeles, señales, acontecimientos providenciales y, por cierto, revelaciones directas. Sin embargo, todas esas formas tenían un carácter progresivo. Ninguna era el destino final de la revelación. Todas apuntaban hacia alguien mayor. El Antiguo Testamento es como un inmenso río que avanza constantemente hacia el océano. Cada pacto, cada sacrificio, cada profecía y cada institución preparaban el camino para la revelación plena de Dios en Jesucristo. Por eso el escritor de los Hebreos continúa diciendo en el verso antes citado: en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Note que el autor no dice simplemente que Dios habló por medio de otro profeta. Dice que habló por el Hijo. La diferencia es inmensa. Los profetas eran mensajeros. Cristo es el mensaje. Los profetas decían: así dice Jehová. Jesús decía: pero yo os digo. Los profetas recibían revelación, pero Jesucristo es la revelación. El Evangelio de Juan expresa con extraordinaria profundidad esta verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Cristo no vino simplemente a transmitirnos información acerca de Dios. Él es la manifestación perfecta del Padre. Quien contempla al Hijo, contempla al Padre. Quien escucha las palabras del Hijo, escucha las palabras del Padre. Por eso Jesús pudo afirmar: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquí encontramos un principio fundamental de la teología reformada. La revelación alcanza su plenitud en Cristo. No existe una revelación superior a Él, porque Él es la palabra eterna hecha carne. Todo cuanto Dios quiso revelar para la salvación de su pueblo fue manifestada definitivamente en su Hijo Jesucristo. Sin embargo, surge una pregunta que es inevitable. Si Cristo ascendió al cielo, ¿cómo continuó llegando esa revelación hasta nosotros? La respuesta se encuentra en el ministerio de los apóstoles. Jesús escogió personalmente a aquellos hombres para ser testigos oficiales de su vida, de su muerte y de su resurrección. No fueron simplemente dirigentes de la iglesia primitiva, sino que fueron testigos autorizados e inspirados por el Espíritu Santo para transmitir fielmente la enseñanza de Cristo. Antes de su muerte, Jesús les prometió que el Espíritu Santo les recordaría todas las cosas y los guiaría a toda verdad. Y esa promesa no fue hecha para todos los creyentes de todas las épocas, sino específicamente a los apóstoles, quienes serían el fundamento doctrinal de la iglesia. Por ello, Pablo afirma en Efesios que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Observe esta imagen en su mente. Un edificio solo coloca el fundamento una vez. Nadie construye un segundo fundamento sobre el primero. Si el fundamento apostólico continúa colocándose generación tras generación mediante nuevas revelaciones, entonces la iglesia nunca termina de ser edificada. Pero el Nuevo Testamento nos enseña exactamente lo contrario. El fundamento ya fue puesto. La tarea de la iglesia no consiste en añadir nuevas piedras al fundamento doctrinal, sino que en edificar sobre él
mediante la predicación fiel del Evangelio. Y esto explica por qué los escritos apostólicos poseen una autoridad única e irrepetible. Cuando Pedro escribe, no expresa simplemente sus opiniones personales. Cuando Pablo escribe sus cartas a las iglesias, no está compartiendo únicamente reflexiones pastorales. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, no está registrando expresiones espirituales vacías. Todos ellos escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, de tal manera que sus palabras son verdaderamente palabras de Dios. Una vez concluido ese ministerio apostólico, la revelación quedó completa. No porque Dios hubiera perdido el poder para seguir hablando, sino porque ya ha dicho todo lo necesario para la redención, la fe y la vida de su pueblo. Aquí, aquí es donde la doctrina de la suficiencia de las Escrituras adquiere toda su importancia. Con frecuencia se entiende mal esta doctrina. Algunos piensan que significa que la Biblia responde absolutamente a todas las preguntas imaginables acerca de medicina, economía, matemáticas, astronomía, historia. Ese no es el propósito de la Escritura. Cuando afirmamos que la Biblia es suficiente, queremos decir que contiene toda la revelación necesaria para conocer a Dios, comprender el Evangelio, para vivir en santidad, para gobernar la Iglesia y alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. Nada esencial para la vida cristiana queda fuera de ella. Por lo tanto, nada necesita ser añadido, nada debe ser corregido y nada puede ser reemplazado. Por eso Pablo escribe a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y añade inmediatamente el propósito de esa inspiración, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Note la expresión enteramente preparado, porque merece un cuidadoso análisis. Pablo no afirma que la escritura prepara parcialmente al creyente. No dice que la Biblia necesita ser completada mediante revelaciones posteriores. No enseña que algunas decisiones requieren necesariamente nuevas palabras de Dios. Afirma que la escritura hace completo al hombre de Dios. Si algo produce plenitud, entonces no necesita complementos. Si algo equipa enteramente, entonces no requiere añadidos. Negar la suficiencia práctica de la escritura equivale en el fondo a afirmar que Dios dejó incompleta la revelación que entregó a su iglesia. Y esa idea resulta incompatible con el carácter perfecto de Dios. El Señor nunca realiza una obra incompleta. Así como la creación pues fue perfecta en su propósito y la redención fue perfecta en la cruz, también la revelación que entregó a su pueblo es perfecta para cumplir el propósito que él mismo determinó. Por eso la Iglesia Reformada ha insistido durante siglos en que Dios sigue hablando, pero no mediante nuevas revelaciones inspiradas, sino que habla por medio de la Escritura aplicada eficazmente por el Espíritu Santo al corazón de los creyentes. Esta distinción entre revelación e iluminación es absolutamente indispensable. La revelación comunica verdad nueva con autoridad divina. La iluminación permite comprender la verdad que Dios ya reveló. La revelación ya terminó. La iluminación continúa todos los días. Cuando un creyente lee un pasaje bíblico que ha leído muchas veces y de pronto comprende con una profundidad que antes no tenía, es que el Espíritu Santo está iluminando su entendimiento. Cuando un sermón confronta nuestro pecado, cuando produce arrepentimiento, es que el Espíritu Santo está obrando. Cuando la palabra fortalece nuestra fe en medio del sufrimiento, el Espíritu está hablando por medio de la Escritura. Pero en ninguno de esos casos Dios está añadiendo doctrina nueva. El Espíritu Santo jamás compite con la Escritura porque Él mismo la inspiró. El Espíritu Santo nunca conduce al creyente más allá de la palabra, porque lo conduce profundamente hacia ella.
Por eso, la pregunta correcta no es, ¿estoy recibiendo nuevas revelaciones de Dios? La verdadera pregunta es, ¿estoy escuchando con reverencia la revelación perfecta que Dios ya entregó en las Sagradas Escrituras? Porque Dios no ha dejado de hablar. Cada vez que la Biblia es abierta y proclamada fielmente, el Dios vivo continúa dirigiéndose a su pueblo con la misma autoridad, la misma verdad y la misma gracia con la que habló desde el principio. Gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana, si el Señor lo permite. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Presbiterianos Hoy. Oramos para que la verdad de Dios te haya edificado y que su palabra siga guiando tu vida con fidelidad y firmeza. No olvides compartir este contenido con otros creyentes y seguirnos en nuestras plataformas. Hasta la próxima semana, con la ayuda del Señor, aquí en Presbiterianos Hoy, una voz fiel en tiempos de confusión. Soli Deo Gloria.